Hola a todos, sean de nuevo muy bienvenidos a una nueva temporada de nuestro podcast Hablemos de Salud al Web. Les contamos que tuvimos un receso de vacaciones para poder descansar y reestructurar nuestro podcast. Hoy día no me acompaña mi compañera Daniela porque está en otras funciones, pero sí, mi nombre es Catalina Agua, yo soy kinesióloga y una de las anfitrionas de su podcast favorito del web. Y como siempre les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden buscar en Facebook por Departamento de Salud al Web, en Instagram como EA-CESFAM-AL-WE, en Spotify como Hablemos de Salud al Web, en YouTube como Hablemos de Salud al Web. Para que nos sigan, para que le den like a nuestras publicaciones, porque también publicamos a través de la municipalidad y a través del Facebook, también están nuestros videos en las salas de espera para que puedan conocer todas las estrategias y todos los programas que se llevan a cabo y que se llevarán a cabo este año en nuestro departamento. Y ahora tenemos una sorpresa como primer invitado de este año 2024. Tenemos a un invitado especial que ya no trabaja en el web, pero que trabajó mucho tiempo en nuestra comuna y que todavía la gente lo recuerda con mucho cariño y lo extraña mucho. Le vamos a dar un gran aplauso al doctor Daniel Donoso. Hola, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo estás? Hola, doctor Donoso, doctor Daniel Donoso. ¿Cómo está? Cuéntele a la gente en qué está ahora este tiempo que no ha estado en nuestra comuna. Sí, me fui a estudiar la especialidad. Hice cirugía en la Universidad de Chile, en el Hospital Barros Luco. De 2019 fue cuando me fui hasta el 2022 que salí, y desde entonces que trabajo allá, trabajo en el servicio de urgencia del Hospital Barros Luco. Entonces ahí se va a enfermar la gente para ir a que vaya al servicio de urgencia del Hospital Barro Luco. Sí, ahí hago turnos de urgencia bastante, así que estoy gran parte de la semana ahí atendiendo gente. Así que ahora es cirujano para la gente que pregunta qué es del doctor Daniel Donoso, sobre todo la gente de la Hacienda al Web, que todavía lo echa mucho de menos. Sí, igual lo recuerdo con mucho cariño. Ya hace unos años que me fui, pero obviamente se lo recuerda a todos con mucho cariño, toda la gente de allá, y a los funcionarios del CEFAM sobre todo. Oh, sí, él siempre fue tan bueno, si todos lo recuerdan todavía y todavía lo pueden ver en su video del servicio de urgencia explicando qué es el servicio de urgencia, Sí. video que todavía pasamos por la sala de espera y está igual, el doctor está igual. Un poquito más gordito quizás. Los turnos, Los años, y los años, la los mala años, genía de los turnos. la buena vida ahí. Y como vamos a aprovechar que el doctor Donoso ahora es cirujano y que también ve muchas de las patologías por las cuales nosotros derivamos al hospital, en nuestro caso Hospital de Melipilla, para que nos cuente un poquito de ciertas patologías gástricas específicamente que pueden sufrir o que han escuchado nuestros pacientes, como por ejemplo las úlceras, ¿cierto? Que es uno de los diagnósticos más comunes que tenemos nosotros como atención primaria y que derivamos al hospital. Entonces, doctor Donoso, cuéntenos, primero, qué son las úlceras? Sí, mira, la patología ulcerativa en general es una enfermedad que sobre todo ven más bien los gastroenterólogos, más que nosotros los cirujanos, pero que de una u otra forma a veces terminamos viendo nosotros, sobre todo en las complicaciones o en sus consecuencias más graves, que en el fondo es el cáncer. Por eso que quería hablar un poco a grandes rasgos de la úlcera, de la Helicobacter pylori y el cáncer gástrico particularmente, ¿ya? La úlcera es una lesión de la mucosa es la capa más interna que tiene el estómago, y una enfermedad muy prevalente, como tú bien dices, afecta a 1 de cada 10 personas en el mundo, y yo creo que todos tienen, o le ha pasado, o tienen algún familiar que ha tenido en algún momento alguna úlcera. Nosotros llamamos úlcera péptica cuando son úlceras que están ya sea en el estómago o en el duodeno, ¿ya? Eso. ¿Y Y bueno, cuáles son los síntomas de una úlcera? en general existe lo que nosotros llamamos el síndrome ulceroso, que es un dolor abdominal urente o quemante que se produce en el epigastrio. Esto es
como en el abdomen alto, en lo que muchos llaman la boca del estómago, que se caracteriza por ser un dolor rítmico, es decir, que da normalmente mayor en ciertas horas del día y con periodicidad, es decir, hay momentos del año que suele doler más y lo otro es que suele cambiar con las comidas. La mayoría de las veces duele más con el ayuno y una vez que uno come se alivia. ¿Ya? Eso es lo clásico en la sospecha de úlcera. También puede generar una sensación de saciedad precoz, eh, náusea, vómito, ¿ya? Pero fundamentalmente eso en los síntomas que produce la úlcera péptica. Debo consultar en la urgencia. Eh, Mira, la úlcera péptica tiene ciertas complicaciones. Las más graves generalmente son que se pueda producir una perforación de la úlcera, que eso es la que nosotros a veces llegan a la urgencia y tenemos que operar. Eso es bastante infrecuente, pero se produce y los pacientes llegan con un dolor que es de inicio más bien agudo, abrupto, la verdad, muy intenso y que se puede asociar a vómitos e incluso a vómitos con sangre. ¿Ya? Esas son las principales razones como para ir a la urgencia, ¿ya? Por lo mismo, la hemorragia de la úlcera es también otra causa para acudir a la urgencia y eso se evidencia clínicamente con vómitos con sangre o también puede haber deposiciones oscuras, nosotros lo llamamos melena, son deposiciones oscuras de muy mal olor, que en el fondo es la sangre que va saliendo de la úlcera en el estómago y que pasa por todo el tubo digestivo y uno tiene las deposiciones de, ¿no? Los síntomas ya de Sí, urgencia, digamos, sí. de cuando... Y mira, y la úlcera, aquí el principal tema es los factores de riesgo que pueden producirla, ya dijimos que era muy frecuente, y se asocia también a factores de riesgo claro que son, por ejemplo, el tabaquismo. Las personas que fuman suelen tener mayor cantidad de úlceras, y el consumo de antiinflamatorios. Ya eso es algo que es bien frecuente, sobre todo la gente cuando tiene dolor, a veces van a la farmacia y compran medicamentos y los antiinflamatorios, así como el ibuprofeno, el ketoprofeno, el diclofenaco, son medicamentos que la mucosa gástrica y eso produce mayor cantidad de úlceras. ¿Ya? Y aquí el link es que, aparte de eso, el otro factor de riesgo más importante incluso es la presencia de una bacteria. Yo creo que varios la han escuchado, que se llama Helicobacter pylori, que a su vez es factor de riesgo para que se produzcan úlceras, para que se produzca gastritis y también para que se produzca cáncer en el estómago. Por eso es importante conocerlo y saber qué es lo que hay que hacer en el fondo. Eh, Siempre cuando uno tiene dolor abdominal, debe acudir para descartar este diagnóstico por su asociación con el cáncer. ¿Ya? Eh, Eso, la presencia de Helicobacter pylori, que es una bacteria que se aloja en el estómago y que gran parte de la población tiene. O sea, en Chile más del 60% de la gente tiene esta bacteria sin saberlo, porque suele ser asintomática. Y lo que produce es que en el fondo la misma bacteria va produciendo una inflamación que se hace crónica, ¿ya? La inflamación del estómago es lo que nosotros llamamos gastritis, ¿ya? Que no piensen que no todas las gastritis son producidas por el Helicobacter pylori, pero es una de las cosas que produce y la característica es que esta inflamación o gastritis crónica podría eventualmente desencadenar la formación de un cáncer en el estómago, ¿ya? Con todas las implicancias que eso tiene. Ya pasamos como el Helicobacter, ¿cierto? Explicarle a la gente cómo en atención primaria podrían saber o consultar al médico que tienen algún tipo de molestias estomacales, cuál es el examen que detecta la presencia de esta bacteria. Sí, el mejor examen para hacer el diagnóstico de Helicobacter pylori y a la vez también hacer el diagnóstico de úlcera es la endoscopía digestiva alta. Ya, un procedimiento invasivo, que es que uno en el fondo introduce una cámara a través del tubo digestivo y logra ver el estómago y es capaz de tomar muestras para detectar la bacteria. Normalmente hay un test rápido que se llama el test de ureasa, que se toma en el mismo procedimiento y se informa en el mismo momento.
Y además se pueden hacer se puede enviar la muestra a cultivo, también se puede hacer histología, que son de otras formas, pero normalmente lo que hace el endoscopista es tomar muestra. eh, Sabemos inmediatamente si tiene Helicobacter pylori y además ver si no tiene alguna otra lesión, si tiene úlcera o si tiene algunos signos o sospecha en el fondo endoscópica de alguna lesión maligna. ¿Ya? Entonces, el mejor examen de diagnóstico es la endoscopia digestiva. ¿Ya? Bueno, contarle a la gente que ese examen no se hace aquí en el CESFAM ni en ninguna posta, pero que sí tenemos convenio para poder realizar ese examen de forma gratuita para las personas de cualquier tipo de previsión, porque recuerden que nosotros somos como una pionera de la atención primaria universal, entonces atendemos a personas de todas las previsiones. Y si el médico, nuestro médico que trabaja aquí en el CESFAM les da una orden de endoscopia, la tienen que entregar en el SOME para que les busquen una hora en el Centro Médico San Agustín para que puedan realizarse el examen de forma gratuita. Y los exámenes llegan acá. Ahora, doctor Donoso, para que expliquemos a la gente, si tengo Helicobacter En pylori, caso de me hago la que salga endoscopia, tengo el positivo Helicobacter para pylori, ¿en qué consiste el Helicobacter, tratamiento? el tratamiento, como toda bacteria, es fundamentalmente con antibióticos. Ya se hace un tratamiento por 2 semanas, 14 días, de antibióticos más un IVP que se llama, que es en el fondo el omeprazol o esomeprazol. Eh, Después de ese tratamiento debiera estar resuelto y uno debiera hacer un control para estar seguro de la erradicación de la bacteria. ¿Ya? Eso es dependiendo de la ubicación en este caso, si tuviera úlcera, de la úlcera. En general, se recomienda que, si efectivamente fue positivo, el control de erradicación. Si tiene una úlcera gástrica, deberá ser con otra endoscopía en 6 semanas. ¿Ya? En caso de que sean úlceras duodenales y salga positivo para el Helicobacter, el control podría ser con endoscopía, pero también se puede hacer con un estudio no invasivo que es el antígeno en deposiciones. ¿Ya? Desconozco si se hace allá, pero ese es el más recomendado para no tener que hacer una nueva endoscopía. ¿Ya? A ver, No, no se acerca. Lo que está garantizado es el primer examen. La segunda endoscopía podría ser que esté garantizada, ¿cierto? Pero ese examen no está en la canasta, pero puede, si es que la persona no se lo puede costear, ¿cierto? Siempre puede hablar con nuestro asistente social claro. para ver si hay algún tipo de beneficio social para tomarse ese examen que no es de la canasta de atención primaria. Ya, ya. Puedo, para hablar un poco, ¿cierto?, de los mitos del helicobacter, porque como usted decía, doctor, es una bacteria muy prevalente, muy común en nuestro país. Si yo hice el tratamiento, me tomé Claro que mi sí. El hecho antibiótico, me de hice mi examen de como seguimiento, les ¿puedo comentaba, volver que a más del tener 60% helicobacter de la pylori? población la tiene, hace muy probable que uno pueda volver a contagiarse con la bacteria. ¿Ya? Y esta transmisión se produce vía oral-oral o también vía fecal-oral. ¿Ya? ¿Y qué es lo que más está relacionado con eso? Para evitarlo, en el fondo, es el lavado de la comida, de la fruta y verdura y el lavado de manos, sobre todo. ¿Ya? Haciendo esas cosas tan simples, uno evita bastante la transmisión de la bacteria. ¿Ya? Porque la bacteria siempre va a estar, o sea, 60%, 6 de cada 10 de sus vecinos la van a tener, ¿ya? Entonces, para evitarlo es fundamentalmente eso, ¿ya? Lavado de manos, lavado de las cosas que uno se vaya a comer, etcétera, ¿ya? Ya, sí, súper importante Claro, porque hay, sobre todo ahora en verano, se compra harto producto en la calle. Entonces, no sé si uno no tiene en realidad la certeza de la higiene de esos productos. Entonces, claro que sí. sin saberlo, quizás podría estar contagiándose de esta bacteria. Doctor, vamos a seguir avanzando y ya, supongamos que a pesar de las molestias, ¿cierto? Hay alguna complicación con el Helicobacter pylori que usted nos contó y lamentablemente llegamos al diagnóstico de cáncer gástrico. Mira, el cáncer ¿Cómo se gástrico es manifiesta el la cáncer? ¿Qué nos puede contar patología en sobre el fondo este que se diagnóstico? produce en la mucosa gástrica. Nosotros hablamos de cáncer gástrico fundamentalmente el adenocarcinoma,
que en el fondo es el cáncer que se produce en la mucosa, esta, que es la capa más interna del estómago. Hay muchos tipos de cáncer, pero este es cerca del 95% de la causa de cáncer en el mundo, por tanto, cáncer gástrico igual a eso. ¿Ya? Y esta se produce por factores de riesgo, los mismos que ya comenté. O sea, el primer factor de riesgo es la presencia de Helicobacter pylori. ¿Ya? Aumenta tanto el riesgo de tener Helicobacter pylori, casi 3 veces aumenta el riesgo, que por eso en Chile se implementó la guía MinSal para erradicación de esta bacteria, en el fondo, ¿no? Y el cáncer gástrico en Chile, nosotros somos un país top 5, por así decirlo, en cáncer gástrico, lamentablemente. Estamos dentro de los 5 países con mayor índice de cáncer. Más de 20 personas por 100.000 habitantes van a tener cáncer al año y su mortalidad es súper alta. ¿Ya? Por lo tanto, lo más importante es sospecharlo y diagnosticarlo precozmente, ¿ya? Porque es un cáncer que si se diagnostica de forma precoz se puede tratar, se puede solucionar, ¿no? Se puede curar. ¿Ya? Y ahora sí respondiendo a tu pregunta, en el fondo, los síntomas que tiene un paciente que tiene cáncer están asociados sobre todo a baja de peso, ¿ya? Paciente que uno le pregunta y en unos meses anteriores ha bajado sin cambiar la dieta en el fondo, sin hacer ningún tipo de dieta, ha bajado de peso. El dolor abdominal, ¿ya? Que puede ser un síndrome ulceroso o un dolor abdominal más bien sordo en la parte alta del abdomen. Las náuseas, la distensión abdominal o sensación de saciedad precoz, eh, la disfagia, que en el fondo es los problemas para tragar, en el fondo, para dilutir, y también la presencia de sangrado oculto. ¿Ya? Esto se diagnostica con melena, que es lo que comenté antes, por ejemplo, el paciente que tiene estas deposiciones oscuras. Todas estas son razones para consultar a toda esta en atención primaria. O la presencia de anemia. Por ejemplo, un paciente de control se hace exámenes y le aparece una anemia que antes no tenía. También uno debiera sospechar cáncer y hacer el estudio eh, para esto, para descartarlo. ¿Cómo prevenimos? Sí, mira, la principal prevención, me ¿Se voy puede repitiendo lo prevenir mismo que dije, pero es erradicar la el Helicobacter cáncer pylori. El gástrico? hecho de que se haya encontrado un factor que aumenta tanto el riesgo hace muy útil erradicarlo. ¿Ya? Entonces, siempre que uno tenga síntomas, eh, sobre todo si uno tiene síntomas en el fondo, debiera hacerse el estudio para ver si uno tiene Helicobacter pylori eh, y erradicarla, en el fondo, hacerse el tratamiento. ¿Ya? Y los otros factores de riesgo para hacer cáncer, en el fondo, para prevenirlo, sería evitar el tabaquismo, que es otro factor de riesgo para cáncer gástrico, y la dieta. ¿Ya? Ahí se ha asociado el consumo consumo bajo de fruta y verdura y el consumo alto de productos con alta sal, productos ahumados, también se asocian a mayor incidencia de cáncer gástrico. ¿Ya? Eso sobre todo. Y hacerse el estudio, ¿ya? Hacerse el screening que llamamos nosotros, estudio preventivo, en pacientes de riesgo, sobre todo género masculino. Los hombres tenemos mucho más cáncer que las mujeres, más del doble. Y antecedentes familiares. Si yo tengo un familiar, sobre todo de primer grado, es decir, mamá, papá, hermanos, que tengan cáncer gástrico, debiera hacerme el estudio, ¿no? Entonces hay que ponerle ojo a los dolores de estómago, quizás, porque hay harta gente que cierto que dice tener gastritis y piensan que, no sé, que el ¿No? estrés. Yo sé que la parte gástrica es como bien compleja, puede ser hartas cosas, pero ¿cuánto tiempo? Porque hay harta gente que le gusta, ¿cierto?, que manejar sus dolores estomacales en su casa, con agüita de hierba. Entonces, ¿cuánto tiempo puedo decir yo, ya, tengo esta molestia estomacal, pero la quiero manejar en mi casa? ¿Cuándo tengo que decir, no, sabes que ya llevo esta cantidad de tiempo y además del dolor tengo, no sé, náusea o acidez? ¿Cuándo Mira, debo consultar sí o cualquier sí dolor abdominal que dure en el más allá de CESFAM? 2 semanas, ya debiera hacerse algún estudio complementario, no es normal, ¿ya? Sobre todo en los pacientes mayores de 40 años, que es lo que se estipula en Chile como screening, tienen mayor riesgo o de posibilidades de tener cáncer. Entonces, mayor de 40 años que tenga un dolor de más de 15 días de evolución, requiere acudir al médico de atención primaria para que le solicite el estudio correspondiente, ¿ya? Que, como les dije, es una endoscopia.
Y cualquier tipo de dolor, en cualquier área, me refiero, porque uno siente a veces como en el lado derecho, en el Puede, lado izquierdo, al centro, es como bien puede ser difuso difuso. Normalmente o difuso el dolor en como el les dije, lo que estómago. produce el cáncer Cualquier es dolor la más de 2 epigastral, que es semanas decir, el dolor en la boca del hay que estómago. consultar. ¿Ya? Eso nos hace sospechar. eh, Ya, bueno, tuvimos un pequeño inconveniente técnico, por eso estamos con lugares y ropa diferentes, pero amablemente el doctor Donoso accedió a tener una nueva entrevista y consulta con nuestro podcast para poder terminar, no dejar inconcluso lo que comenzamos la vez pasada. Así que muchas gracias por la buena disposición. Él está de vacaciones, así que accedió a regalarnos unos minutos de su ocupada agenda para poder terminar este podcast. no, gracias Así por que la nueva invitación, Cata. sí, fue rápida la invitación. Dije que ojalá vuelva pronto, volvió Sí. al tiro. Bueno, para retomar lo que estábamos conversando y cerrar el podcast, el tema del podcast, quedó inconcluso. Bueno, nosotros lo conversamos, pero no se grabó. ¿Cuáles son el momento en que un paciente debiese consultar frente a un dolor de estómago que no cede con las medidas que puede tomar en su casa? Sí, está como resumen, todo paciente que tenga un dolor abdominal, sobre todo en el abdomen alto, de más de 2 semanas de evolución, debiera consultar en algún servicio de salud, ¿ya? Para completar el estudio. Otras razones para consultar es siempre baja de peso, no justificada en el fondo con dieta, o algún episodio de sangrado del tubo digestivo, como las razones. Pero fundamentalmente, como conclusión, es que los dolores abdominales no dejarlos pasar, sobre todo si son persistentes. Eso. Sí. Dijimos que estaba la opción, ¿cierto?, de solicitar con un médico del CESFAM, del SUPOSTA o del SECOF una orden para hacerse una endoscopia, que para todos los pacientes de Algüe son por convenio, así que son sin costo, se la tienen que hacer en Melipilla, así que están las opciones, o una eco abdominal también, si es que el médico evalúa que el examen es pertinente, así que están las opciones tanto de consulta con los médicos de atención primaria, como también los exámenes que están por convenio para que puedan consultar y resolver sus problemas. Así es. Así es, así que vamos a dar un gran aplauso, doctor Donoso, por haber estado de nuevo con nosotros. Aunque para ustedes lo van a ver de corrido, para la grabación fueron 2 veces diferentes. Así que muchas gracias Sí. por acceder a esta nueva conversación. Y ahora nos vamos a ir a nuestra próxima sección que se llama Recomendaciones del invitado. Ya, doctor Donoso, cuéntenos qué nos va a recomendar esta semana para que vean todas las personas que nos están viendo y escuchando. Sí, hay que decir que la vez anterior recomendé una película, pero ahora voy a cambiar la recomendación. Va a ser algo un poco más esperanzador. Y hay una serie que vi hace harto tiempo que está en Netflix que se llama El aprendiz de sumo, que Ya, trata sobre no, la bueno, historia de un joven que un poquito a la fuerza se mete en una escuela de sumo. Y lo interesante es que yo no tenía idea, pero la verdad es que cuentan toda esta historia que tiene mucha relación a la cultura japonesa, que bueno, a mí personalmente me gusta mucho, que más que un deporte es como todo un arte el tema del sumo, y además es una historia bien de superación, es muy bien hecha la historia. Es una temporada que está en Netflix y la recomiendo mucho. ahí está en inglés o en japonés. Está en japonés con subtítulos o si uno le quiere poner en traducida también está. Ah, mire, vamos a contar que la vez pasada había recomendado una película bien triste, Sí, que era pero que también es muy Vamos a buena, contar, también es muy buena. pero que también es muy buena, que tiene hartas nominaciones al Oscar. Se dio vuelta esta semana, estamos felices. Está Sí, de vacaciones. sí. Estoy en otro mood, en otro mood. Sí, Sí, está en otro mood. Sí, la semana pasada sí, vamos a revelar que había recomendado La Sociedad de la Nieve, que también está sí. en Una Netflix. historia con. Sí. Una historia muy buena, Sí, pero. Irreal, pero bastante más triste, obviamente. sí, basada ahí por el accidente que tuvieron, ¿cierto? Los uruguayos que jugaban rugby ahí
por la década de los años 70, que sí, tiene varias nominaciones al Oscar, pero sí, pues si usted se siente mal, tiene pena, no vea esa película porque Sí, va a llorar, se va a eso. deprimir más. Vea esta otra historia, ¿cómo se llama? El aprendiz de sumo. Aprendiz de Sumo, que también está en Netflix. Así que Netflix debería hacerle ahí, pagarle un auspicio al doctor Donoso para Sí, recomendar sus series y eso películas. fue un gran asiduo a Netflix, veo mucho. A Netflix, sí. Entonces, vea, saben, si no está trabajando el doctor, está viendo Netflix. Sí, no lo puedo negar. Así que bueno, doctor Donoso, muchas gracias por esta nueva grabación, por permitirnos cerrar el podcast. Como siempre, le decimos a las personas que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Salud, Departamento de Salud al Web, en Instagram como EA-CESFAM en YouTube y en Spotify como Hablemos de Salud al Web. Nos pueden, si nos van a ver en Spotify, o sea, si nos van a seguir, ver y escuchar en Spotify, recuerden darle 5 estrellitas, calificar con 5 estrellitas este proyecto, apretar la campanita para que les avise cuando subimos nuevos capítulos y si lo están viendo por YouTube, darle like al Doctor Donoso para que tenga muchos likes en YouTube. Y como siempre los invitamos a compartir estos capítulos con todas las personas que puedan verse interesadas o que les pueda servir para mejorar su estilo de vida y su salud. Así que nuevamente muchas gracias, de verdad, muchas gracias, doctor Donoso, por Sí, esta nueva grabación para poder subir este podcast y que todos ustedes lo puedan escuchar. sí. Muchas gracias, Cata, por la invitación y yo mando especialmente un abrazo cariñoso a toda la gente del web y lo recuerdo con mucho cariño de los años que estuve allá. Sí, Eso, y ojalá que pueda volver. Yo estoy abierto a nuevas invitaciones a hablar de algún otro tema de salud relacionado a mi especialidad. sí. Así que muchas gracias y nos despedimos. Que tengan una buena semana, unas buenas vacaciones y siempre cuídense y edúcanse lo más que puedan. Tengan una buena semana. Chao. Chao.